volvemos de nuevo a la centralidad económica. Ya estuvimos hablando un poco de la micro, del día a día. ¿Cómo está la macro hoy en la República Argentina? Bueno, la macro está mejor que la micro, ¿no? Digamos, acá lo que se viene diciendo es que la macro se estabilizó, bueno, falta que llegue a la micro, pero la macro, a ver, después de muchos años volviste al equilibrio fiscal, podés discutir mucho cómo, si te gustó, si no te gustó, pero es cierto que ya van 2 años donde el Estado gasta menos de lo que le ingresa, ¿no? Okay. Y eso ayuda a que la inflación baja, y eso ayuda a que cuando el dólar suba no se traslade tanto a inflación, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, a que emitas menos, ¿no? Que es lo que termina generando la inflación. Recuperaste un poco el superávit de la balanza comercial energética. Nosotros importábamos energía, ahora te entran dólares porque exportás energía, ¿no? Eso es otra noticia muy positiva. La caída de la pobreza no es menor, ¿no? Estaba en un 50%, está ahora cerca de un 30%, es decir, ha caído y mucho y bueno, esa tendencia también es muy positiva. Después la actividad recuperó más rápido de lo esperado en el 2024, principio del 2025, pero desde abril se te empezó a estancar, después las elecciones de por medio y ahora es un poco el asunto pendiente, ¿no? Cómo va a seguir esa recuperación económica, ¿no? Y esto es lo que veníamos charlando, que las tasas, que los encajes, que bueno, cómo está la micro y qué espera este año en ese sentido. Hablan, ¿no?, de una recuperación, dijo el presidente en su momento, de un 4%. Dijo, Argentina solo le resta crecer, va a ser aproximadamente un 4%. ¿Eso es mucho o es poco? Para el 2025 había mucha recuperación y no tanto de crecimiento. Sí. Ahora, la proyección para este año, el presupuesto dice 5%, que sería bueno, sería muy bueno. Yo creo que va a ser menos, que va a estar más cerca del 4%, pero sí, ya eso empieza a ser crecimiento, porque el drama de Argentina, que hace 15 años que está en una especie de tendencia horizontal donde no puede crecer, y si eso se diera, bueno, romperías un poco esa tendencia. Que obviamente cuanto más se pueda avanzar en las reformas, más optimismo va a generar y probablemente más inversiones vengan, ¿no? El año pasado el tema del dólar fue un tema por 2 vías. Primero porque se decía que faltaban reservas y segundo porque la cotización pegaba saltos a veces en medio de la instabilidad por el tema de las elecciones. Este año, ¿cómo viene el tema del dólar? ¿Se avisora que va a estar tranquilo o está barato, está caro? ¿El gobierno va a poder comprar reservas? ¿Cómo está viendo el escenario del dólar? Bueno, siempre es difícil, ¿no?, determinar el dólar porque se va como retroalimentando con la inflación. Lo que sí te diría es que hace un año y medio lo veía más atrasado, si querés, que era la discusión. Claro. Después con las elecciones creo que se puso en modo pánico y después de las elecciones, cuando se limpió un poco la incertidumbre política, bajó y está en un lugar que yo lo considero bastante estable. De hecho, cuando Macri salió del cepo en su momento, al dólar que fue expresado a precios de hoy, es más o menos en el que está, ¿no? Con lo cual yo en ese sentido lo veo bien. Las exportaciones este año 2025 fueron récord en términos de exportaciones, ¿no? Entonces, si el dólar estuviera tan atrasado, no tendrías exportaciones récord. Claro. Con un dato positivo no menor, porque así como la economía estaba estancada hace 15 años a nivel de actividad, las cantidades exportadas también lo estaban y este último año no, las cantidades exportadas subieron. Es cierto. Con lo cual te está diciendo que ya no... ¿Por qué es importante? Porque si no vos dependés del precio de la soja, básicamente. Claro. Entonces, si ahora encima podés producir más, bueno, ya dejás de ser soja dependiente. Y el gobierno está confiado en que el impacto que va a tener la ley de inocencia fiscal, la que se aprobó a fin del año pasado, esta ley que permite usar los dólares que tenía la gente en el colchón, como se llamaba habitualmente, ¿eso va a tener dinamismo? ¿Va a tener algún impacto? ¿Qué estás viendo? Esos dólares que la gente tenía no declarados por ahí, el famoso canuto, ¿vos crees que va a empezar a usarse a partir de la ley esta? Creo que gradualmente, creo que es muy importante y vinculado a algo que mencionó Jorge antes, ¿no?, en el bloque anterior, ¿no?, de que Argentina es visto como el borracho de la mesa y cuánto tardas en confiar. No nos olvidemos que con Macri ganó las legislativas y después perdió las presidenciales. ¿No? Entonces yo creo que hay muchos inversores y personas que dicen, bueno, para terminar de confiar, para volcar el dólar en la calle, quiero ver qué pasa en las presidenciales. Entonces creo que va a haber cierta prudencia de, bueno, veamos qué pasa y si esto sigue por 4 años más, tanto del lado de los inversores como de la gente. Por ejemplo, tomo lo que dice Facu. ¿Algún indicador económico es, por eso pregunto, pues no lo sé, el movimiento de autos 0 kilómetros, el movimiento usado, el movimiento de las escrituras? ¿Cuál es el indicador que te puede dar a vos como economista lo que dice Facu? Que la gente se está desprendiendo un poco de ese canuto y lo está poniendo a jugar. Bueno, tenés varios, ¿no? Digamos, yo creo que lo de los autos es importante porque se vincula a este cambio de hábitos de consumo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, de todo lo que es electrodomésticos. Bienes durables. Exactamente, eso creció mucho, ¿no? Digamos, todo lo que es lavarropas, aire acondicionado, todo eso se compró mucho. Entonces yo creo que lo vas a ver
en el dólar en la calle, la gente empieza a colocar los dólares en la calle. Okay. Y después, bueno, un poco un nivel más abajo, ¿no? ¿Qué va a pasar con los centros de compra, los supermercados y el consumo más básico, ¿no? Y creo que eso te puede marcar un poquito el humor. Pero acá el humor es el dólar, en definitiva, ¿no? Claro. Y creo que el dólar lo veo tranquilo para este año. Porque también te está ayudando Estados Unidos de una manera muy inteligente, no con deuda como se hablaba, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos no es que te endeudas, A ver. ¿no? Todo este famoso swap que hay en el Banco Central no es deuda si lo usás. Es como que tenés una tarjeta de crédito. Si vos no usás la tarjeta de crédito no tenés que pagar nada. Claro. Entonces el swap es eso. Entonces vos usaste un pedacito, pero rápido se devolvió. Y eso es una buena señal al mercado, como diciendo que, bueno, no quiero yo ir por el camino de la deuda. De hecho, se está hablando mucho que la deuda sube y en verdad la deuda baja. ¿Cómo baja? La deuda está bajando. Si A ver. vos agarrás noviembre del 2023, que es cuando asumió Milei, y mirás la deuda consolidada, es decir, de la deuda bruta A ver, consolidada. pará, Iván, porque el kirchnerismo se la pasa diciendo este gobierno endeudador, que Caputo está haciendo lo mismo, No, es falso. que nos está llenando de deuda. Es falso. Explícalo claro porque uno termina escuchando lo que dicen todos, pero también el son kirchnerismo. datos oficiales. Vos entrás a la Secretaría de Finanzas, ahí te publican el dato de la deuda total, Sí. que es la deuda del gobierno. Incluso le podés sumar la deuda del Banco Central, si querés, que en su momento había. Y vos ves la tendencia, cae fuerte, después sube un poco. Es cierto que en el margen sube, pero está más bajo que en noviembre del 2023, que es la herencia. ¿Okay? Entonces, ese es el juego, porque en los últimos 3-4 meses sí subió, pero está por debajo de lo que fue la herencia. Y encima a esto no le aplicás la inflación de Estados Unidos, que tiene una inflación alta, porque si encima vos ajustás por la inflación de Estados Unidos, que nunca tiene inflación, pero ahora sí, te sale más barata la deuda todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la deuda está bajando. Por eso es que, ¿por qué baja? Porque hay equilibrio fiscal, entonces vos con el superávit podés pagar. No baja porque sí, baja porque tenés equilibrio fiscal. Cuando hablamos de exportaciones, y vos lo mencionaste hace un ratito, que decías, la Argentina no tiene que ser, o quizás no lo sea en este tiempo, soja dependiente. Tenemos que mirar a el norte con tierras raras, tenemos que mirar a Vaca Muerta. ¿Dónde tenemos que mirar para entender lo que puede ser ese ingreso de dólares para la Argentina en, por ejemplo, 2026-2027? Bueno, a ver, el campo acá en Argentina es competitivo a pesar de toda la presión fiscal que tiene. Si eso se corrigiera, el campo va a seguir siendo un jugador importante, pero yo creo que van a pasar cosas interesantes en energía y minería, ¿no? En todos esos sectores creo que tienen mucho por crecer. Obviamente Vaca Muerta. Mirá, te doy un dato que ya no me acuerdo a quién se lo escuché, pero me quedó grabado. Fue un economista muy prestigioso, que el litio... No, perdón, el cobre que está en la cordillera de los Andes, hay 2/3 del lado argentino y 1/3 del lado chileno. Ok. Y los chilenos tienen triple de ingresos que nosotros por cobre. Entonces, Hay que aprovechar ahí. Fíjate lo que las potenciales que tenés, pero no es solo el cobre, es un ejemplo el cobre. Claro, hay que invertir en... Claro, sí, te entendí el punto. ¿Entendés? Si vos volvés, bajás los impuestos y arreglás esto, bueno, hay un potencial de inversiones muy grande. Gracias por haber venido, por haberte quedado todo este tiempo, muy claro. Gracias a ustedes. Iván Kachanowski, economista. Seguimos con más información. Antes de ir con Juan Parrondo y más del deporte, quiero ir con Facundo Chávez porque el tema AFA otra vez puede introducir nuevas novedades, Facu. Es así. Vimos, Parrondo lo contó hoy a la tarde, las fotos de Tapia